Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Vamos a mirar juntos ahí en el libro de los Hechos y vamos a considerar el capítulo 17. Estamos mirando la segunda parte del viaje misionero, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora estamos en el sector de Macedonia. Ya dejamos atrás, en primer lugar, la iglesia que Pablo visita en el capítulo 17, cuando Pablo llega y Dios le permite fundar la iglesia en Tesalónica. En Tesalónica predicó el evangelio, llegó a una sinagoga, como era el método del apóstol Pablo. Algunos comenzaron a convertirse, pero muchos de los judíos o judaizantes celosos de lo que está ocurriendo, logran amotinar a los ociosos del puerto de Tesalónica, forman una banda, un grupo y quieren linchar, sacar a Pablo y van en busca de él, principalmente Pablo y Silas, en este caso, pero no los encuentran y se entran en la casa, llegan a la casa de Jasón y lo obligan y lo traen ante las autoridades públicas con amenazas y finalmente, como no encuentran a Pablo, Pablo sale de aquella ciudad, los hermanos lo conducen, pagan una fianza en el caso de Jasón, y finalmente el apóstol Pablo sale de Tesalónica. Poco tiempo, muy poco tiempo, mucha oposición, pero deja atrás una iglesia, una de las iglesias más interesantes y más ejemplares en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Tesalónica. Hoy vamos a mirar otro sector, ya dejamos atrás Tesalónica, vamos a mirar ahora el sector de Berea y vamos a encontrarnos con una congregación, con un grupo de judíos, otra sinagoga, pero que tienen un corazón y una actitud muy diferente a la que tenían en la sinagoga de Tesalónica. Mira conmigo el capítulo 17, verso 10, vamos a mirar algunos versículos y luego vamos a reflexionar en ellos. Dice el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a ellos lo más pronto que pudiesen, ¿qué hicieron? Finalmente ellos salieron. Interesantemente vemos acá otro sector, el sector de Berea. Hoy veremos una comunidad que recibe la palabra y creo, escúchame bien, que el ejemplo del grupo de Berea debiese ser la actitud de todo creyente frente al ministerio de la palabra de Dios. Vamos a ver el ejemplo de ellos, con qué actitud ellos oyen, prestan atención a la palabra del Señor. Y debiese ser también nuestra práctica. Hagamos algunas consideraciones a este grupo. Consideremos cómo Berea recibe la palabra de Dios. Lo primero que vemos, abre tu Biblia ahí en versículo 10, es cómo Pablo se va a retirar de Tesalónica. Detrás del conflicto, detrás del problema, ya Pablo, tú ves, viene con una serie de problemas. ¿Qué le pasó a Pablo en Filipos? ¿Recuerdas qué pasó con Pablo en Filipos? Lo azotaron, lo metieron en el cepo, sale de ahí, Dios obra con él, él dice yo soy un ciudadano romano, va a parar a Tesalónica y de Tesalónica tiene que salir pronto. ¿Por qué? Porque nuevamente hay una masa, hay un grupo que está en contra, enardecidos, en cólera en contra de Pablo. Es por eso que la retirada de Tesalónica, verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Casi me hace recordar esta huida, lo mismo que ocurrió en Damasco. En Damasco al apóstol Pablo de noche lo bajan por el muro, por una canasta, para que pueda librarse de la persecución. Vemos acá que esa noche Pablo y Silas y Timoteo que va a llegar, van rumbo a Berea, más o menos de Tesalónica a Berea, son unos 60 kilómetros. No sabemos
si van a pie, si van cabalgando estas distancias. Lo que sí sabemos es que ellos se movilizan y es una distancia de 60 kilómetros. Dejaban atrás una iglesia, la que continuaría apoyando, identificándose esta iglesia en Tesalónica. Es interesante que Tesalónica, esta iglesia que ellos dejaron atrás, ya que el texto dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, queda atrás una iglesia ejemplar. No sé si usted recuerda las dos cartas del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Están llenas de doctrina, de enseñanza bíblica, son cartas profundas. Poco tiempo estuvo Pablo con los hermanos de Tesalónica, no más de 4 semanas se calcula en tiempo, 3 días de reposo, y ya dejan una iglesia creciente y creyentes que conocen grandes verdades de la palabra del Señor. Luego aquí Pablo nuevamente sale, es acompañado, los hermanos lo sacan 60 kilómetros. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto y él resume parte de su experiencia en el ministerio, en 2 Corintios capítulo 11, verso 26, dice Pablo que él sufrió en caminos muchas veces, en peligro de ríos y en peligro de ladrones. Muchas veces cuando Pablo iba en su viaje misionero, fueron asaltados. No lo relata tal vez el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos se concentra en eventos principales del apóstol Pablo. Recuerda que Lucas tiene como propósito en el libro de los Hechos mostrar, defender el ministerio apostólico. Pero Pablo en 2 Corintios nos deja ver y nos dice muchas veces, nos fuimos por caminos peligrosos. Pablo deja la avenida principal, la Vía Ignacia, que era el camino hacia Roma, y se va por una carretera alternativa hasta Berea, y obviamente siempre enfrentaron conflictos y dificultades. Berea también pertenecía a la provincia de Macedonia y estaba ubicada más o menos a 65 kilómetros de Tesalónica. Las 3 iglesias de Macedonia son Tesalónica, Filipos y también Berea. Ahora, cuando llegan a Berea, ¿qué es lo que primero hace el apóstol Pablo? ¿Se va a descansar? ¿Qué dice el texto? Dice, y ellos, habiendo ¿qué? Llegado, ni bien llegan, casi uno diría, no aprendió su lección. Cada vez que Pablo va a una sinagoga, ¿qué tiene? Problemas. Es como para curarse, decimos nosotros ya de espanto. Hay un dicho, creo que es en Argentina, el que se quema con leche, ve la vaca y ¿qué hace? ¿Ah? Y llora. ¿Por qué? El dicho es, ya aprendió qué cosa, la lección, pero ¿qué vemos a Pablo? En sinagoga que va, que predica el Evangelio, se producen ¿qué? Problemas. Ahora, ¿cómo vemos a Pablo? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, aunque esto había, a pesar de la persecución de los problemas, Pablo tiene su método de evangelismo. Pablo siempre busca donde hay personas, donde hay gentío. Cuando Pablo no encuentra en un pueblo una sinagoga, ¿qué busca? Donde hay un grupo de personas. Recuerda que en Filipo no habían personas y él oyó que había un grupo de personas que a la orilla del río se juntaban ¿a qué? A orar. Ahí llega Pablo. Lo vamos a ver más abajo en este mismo capítulo que Pablo llega a Atenas. Y Pablo va a ir a predicar al podio, al lugar más importante, al Areópago, donde predica la palabra del Señor. Pablo tiene su método para predicar el Evangelio. En otras palabras, Pablo practica un evangelismo intencional. Ahora, nos preguntamos nosotros, y usted y yo debemos preguntarnos, ¿tenemos un evangelismo intencional? Cuando hablamos de un evangelismo intencional, siempre debemos saber, por ejemplo, como nuestro ministerio es étnico, si escuchamos a alguien de nuestra habla, ¿qué debemos hacer? Ver la forma de establecer un contacto, entregarle un folleto, una literatura, hacerle una invitación o predicarle el evangelio. Eso es evangelismo intencional. Uno debe estar dispuesto, preparado para hacerlo. Ahora, en segundo lugar, hemos visto algunas consideraciones con respecto a cómo Berea recibió la palabra. Hemos visto en primer lugar la retirada de Pablo de Tesalónica. Observa conmigo el verso 11, la diferencia que hay ahora.
la respuesta de los bereanos, la respuesta de estos habitantes. Verso 11 comienza Lucas diciendo lo siguiente acerca de ese grupo que está en la sinagoga. Mira conmigo, versículo 11. ¿Qué dice? Y estos eran ¿qué? Más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hubo gente en Tesalónica que creyó. Un grupo de judaizantes rechazaron. Pero aquí el doctor Lucas nos dice lo siguiente, que esta gente, la gente de Berea, tenía un corazón noble. Esta expresión, eran más nobles, no simplemente describe una posición social, nobles, de influencia o de bienestar económico. Esta palabrita significa bien nacidos, literalmente bien nacidos. En otras palabras, que desde el fondo del corazón, ellos eran personas honestas, con disposición, que tenían capacidad de tolerancia o de aceptar algo nuevo o diferente. Tenían nobleza de corazón. La idea es tener la mente abierta o apertura. Ellos habían sido, al igual que todos los que iban a una sinagoga, habían sido instruidos en la ley de Moisés. Recuerda que Pablo dice, en todo lugar Dios tiene quien lea a Moisés. Conocían la ley de Dios, pero no estaban aferrados a al legalismo. Tenían una apertura de mente. Y esa es la idea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Miremos cómo fue la disposición de ellos, porque Pablo entra en la sinagoga y ¿qué va a hacer? ¿Qué hace Pablo en la sinagoga? Él predica, él enseña, él instruye, él anuncia. ¿Recuerdas que lo vimos cuando Pablo llega a Tesalónica, el ministerio con la palabra, qué es lo que él hace? Y eso nos hace ver que a veces hay que evangelizar, a veces hay que enseñar, a veces hay que confrontar, a veces hay que aclarar o exponer. Miremos aquí la disposición de estos hermanos, la respuesta de los bereanos al ministerio de la palabra, porque Pablo no cambia el mensaje. Él no llega contando testimonios. Él no llega hablando de grandezas o de logros del pasado. ¿De qué habla Pablo siempre? ¿De qué habla Pablo? De Cristo. ¿Y de qué deben hablar los creyentes? Acerca de Cristo. Mira ahora la disposición de estos hermanos. Lo primero que vemos es que ellos aplicaron disposición. Tenemos un dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Qué estamos diciendo con eso? Porque no estamos hablando de la vista. ¿De qué estamos hablando? De disposición. Usted viene, se sienta y escucha. Usted debe evaluar, yo debo evaluar mi corazón frente a la palabra de Dios. ¿Estoy dispuesto a oír la palabra de Dios? ¿O nos quejamos del mensajero? Porque normalmente nosotros condenamos al mensajero y no recibimos ¿qué cosa? El mensaje. Pues dice el texto, mira la nobleza de ellos, cómo se evidencia la nobleza de estas personas o la respuesta de los bereanos a la palabra, pues recibieron la palabra. El término recibir significa darle la bienvenida. ¿A quiénes recibimos en nuestra casa? ¿A qué personas? Conocidos, personas importantes, personas muy allegadas a nosotros, les recibimos en nuestra casa. Por ejemplo, ¿usted recibe y le da la bienvenida al cartero? ¿Ah? No. ¿Dónde recibe usted al cartero? En mi país te toca, te sirva, te llama y no lo invitamos a tomar asiento a casa, que se siente, que comparta. Pero aquí ellos dicen que ellos recibieron ¿qué cosa? ¿Le dieron qué? La bienvenida ¿a qué? A la palabra de Dios. Queridos, cada vez que se enseña, ¿usted le da la bienvenida a la palabra de Dios? Le dieron la bienvenida, escucharon, mejor dicho, atentamente, respetuosamente, lo que ese misionero o lo que el apóstol Pablo les estaba ¿qué? Enseñando. Por lo general, yo me incluyo en esto, a veces somos muy críticos y lo que estamos tratando de oír es cuándo se equivoca en lo que está diciendo. Estos hermanos, aún no son hermanos, pero esta iglesia, este grupo, esta sinagoga está prestando ¿qué? Mucha atención. Atención y concentración te ayudan a entender. Si usted no aplica atención y concentración a las cosas, usted pierde el ministerio, pierde la oportunidad de oír lo que el Señor está diciendo. Mira cómo ellos aplicaron disposición. Pues recibieron la palabra ¿con qué?
con toda solicitud, de buena voluntad. Abrieron su corazón y con buena actitud comenzaron ellos aquí a oír. ¿A oír qué cosa? ¿Qué estaban oyendo acá? Obviamente la palabra del Señor. Interesantemente que este grupo de bereanos, este grupo se va a unir a otros, como a Cornelio, como a Lidia, que cuando Dios está hablando, ellos están ¿qué? Atentos a la voz de Dios. ¿Sabes que una de las oraciones más importantes que uno debe hacer antes de que la palabra de Dios se enseñe o se predique, o antes de que usted abra la Biblia, es decirle al Señor cómo? Habla a mi vida hoy. ¿Por qué? Porque a veces solamente queremos información, conocimiento y no formación, valores. ¿Vieron qué hicieron este grupo entonces? ¿Cómo fue la respuesta de los bereanos a la palabra? Primero, aplicaron ¿qué cosa? Disposición. En segundo lugar, aplicaron diligencia. Quiero que observen las palabritas que aparecen en verso 11. Recibieron, escudriñando, y en verso 12, creyeron. Que ya te indica la acción, la disposición de ellos hacia la palabra. En primer lugar, ellos pusieron disposición. En segundo lugar, aplicaron diligencia, prontitud, ya que ellos recibieron la palabra con toda disposición, de buena voluntad, y aplicaron también, ¿qué cosa? Diligencia. El texto dice, escudriñando. Esta palabrita significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente, prestar atención a las cosas. En griego la palabra es anacrinos, y crinos es juicio, juzgar. Aún significa esta palabra exigir respuestas o respuestas claras. Mira lo que ellos hicieron. Ellos escucharon el mensaje, abrieron su corazón, prestaron atención y fueron ellos muy juiciosos, evaluaron lo que se estaba diciendo. Normalmente nosotros rechazamos por naturaleza todo aquello que es contrario a lo que yo creo. Esa es la respuesta que natural. Pero ellos ¿qué hicieron? Como estaban hablando Pablo les habla de la palabra de Dios y les enseña el Antiguo Testamento, ellos comenzaron a escudriñar. ¿Recuerdas cuál fue el mandato del Señor? Escudriñar las Escrituras, que no es una mera lectura panorámica. A veces nosotros, los predicadores, nos equivocamos en esto. Tomamos un texto y predicamos lo que yo recibí del texto, lo que yo siento o la aplicación del texto, como Dios me habló a mi vida. Es lindo, pero no es correcto. Porque yo debo predicar del texto lo que Dios estaba ¿qué? Diciendo a ellos. Es por eso que el predicador siempre debe observar primero el libro, saber de qué se trata, a quién está dirigido y luego en último cómo nos afecta a nosotros. Pero muchas veces nosotros tomamos un texto y lo predicamos y lo aplicamos, que suena bien, que es lindo, pero escúcheme bien, no es lo que el texto está diciendo. Mira, ellos entonces al recibir la palabra la escudriñaron y mira cómo ellos aplicaron diligencia. ¿La escudriñaron cuándo? ¿Qué dice el texto? Cada día, ¿qué hacían? Cada día, ¿qué hacían? Cada día las Escrituras. Escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Qué significa cada día? Ahora, ¿cuándo funcionaba la sinagoga en culto, en servicio, en la asamblea? Los sábados, el día de reposo. ¿Pero qué dice este texto? Ahora, no todos los hebreos podían tener una copia del Antiguo Testamento. Solo los que tenían dinero podían tener, ¿qué? Alguna copia, un rollo de algún libro. Entonces, creo yo que Pablo regresó todos los días a la sinagoga y un grupo de personas que hicieron, vinieron con él ¿a qué? A investigar. Eso se llama estudio bíblico. Ahora imagínate, tenemos hermanos que tienen una excelente dieta espiritual. Se alimentan una vez a la semana de la palabra el día domingo. Y el resto de los días
no hay devocional, no hay estudio de la palabra del Señor. ¿Usted cree que esos hermanos van a mantener firmeza espiritual, convicciones? Dígame. Ahora, póngalo así. Si usted comiera una vez a la semana, físicamente, ¿cómo sería el estado de su salud? ¿Ah? ¿Cómo sería? Light, livianito, delgadito, skinny. Pero tendría serios problemas ¿de qué? De salud. ¿Por mala qué? Alimentación. Ahora, los hermanos, y algunos que hoy nos están viendo, que solamente se alimentan una vez a la semana, ¿cómo van a enfrentar las crisis de la vida? ¿Cómo van a enfrentar los problemas? ¿Cómo van a saber qué decisiones tomar si no han crecido qué? Espiritualmente. ¿Qué hicieron estos hermanos? Escudriñaron cada día las Escrituras. Ahora, escudriñar no es el devocional que nosotros tomamos, porque el devocional que nosotros tomamos, leemos una porción y luego queremos sacar una aplicación para nosotros. ¿Está bien? Pero eso no es escudriñar las Escrituras. Ni tampoco leerla de tapa a tapa. Escudriñar las Escrituras es tomar una porción y luchar con el texto, mirar lo que el texto está diciendo, a quién está refiriéndose, qué es lo que está enseñando, para luego ver qué verdad hay en mi vida. Eso es qué cosa. Escudriñar. A veces iglesias tienen que cancelar sus cultos de oración o de estudio bíblico. Ya hay muchas iglesias que ya no tienen una escuela dominical porque la gente no quiere ¿qué? Aprender. Solo quiere un culto de 1 hora, 1 hora y media, como mucho, y luego ¿qué? Terminar. Qué gran ejemplo. ¿Sabes qué oraba el salmista? Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mirar las Escrituras. El ejemplo de ello. Para esta gente, la autoridad máxima no estaba en las palabras de Pablo. ¿Dónde estaba la autoridad máxima para ellos? En las Escrituras. Para nosotros, y es un dicho que uso muchas veces, usted no tiene que creer lo que yo digo, aunque lo diga con pasión y con firmeza. Usted debe creerle ¿a qué? A la palabra. ¿Y qué debe hacer? Aplicar en primer lugar disposición, en segundo lugar diligencia, pero en tercer lugar debe aplicar discernimiento. ¿Por qué examinaban las Escrituras cada día este grupo de hermanos o esta congregación? Para ver si estas cosas eran ¿qué? Si eran así o no. Es decir, Pablo, te hemos oído y te hemos escuchado decirnos que Jesús es el Mesías, aquel hombre que el Sanedrín condenó y que Roma crucificó. Tú nos estás diciendo que ese Jesús, hijo de María y José, es realmente el Mesías. Demuéstralo. ¿Y qué hizo Pablo? Demostró que Jesucristo era el Mesías. ¿Y qué utilizó para demostrarlo? Lo que ellos tenían. ¿Qué tenían? El Antiguo Testamento. Es por eso que el Evangelio, escúcheme bien, 1 Corintios capítulo 15, ¿en qué consiste el Evangelio? Que Cristo murió. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. ¿Y que fue sepultado? ¿Conforme a qué? A las Escrituras. ¿Y que resucitó al tercer día? Conforme a las Escrituras. ¿Usted podría darme un versículo del Antiguo Testamento donde se enseña que Jesucristo resucitó? Sí, no una referencia casual, un texto. ¿Dónde dice el Antiguo Testamento qué cosa? Que Jesucristo resucitó. Pablo les demostró por las Escrituras eso. Significaba que conocía la palabra, aplicar discernimiento, examinarlo todo. Hoy, cuando usted escucha una enseñanza, una predicación, una exhortación, puede sonar lindo y las palabras que dicen pueden ser muy lindas, pero todo eso tiene que ser filtrado a través de ¿qué? De la palabra. Pero, si yo no conozco la palabra de Dios, por eso dice Pablo que hay algunos que son llevados por doquier, ¿de qué? De todo viento de doctrina. Hoy tenemos tremendas oportunidades. El ministerio de nuestra iglesia tiene una gran oportunidad de dar en vivo el sermón. Si usted
Si usted se perdió el sermón, lo puede nuevamente escuchar a través de la página web o los canales, los medios que hay hoy a través de la internet. Pero cuidado, no todo aquel que carga una Biblia es un buen maestro. Tiene que aplicar. ¿Qué aplicaron estos hermanos? En primer lugar, disposición. En segundo lugar, diligencia. Y en tercer lugar, ¿qué aplicaron ellos? Discernimiento. ¿Para qué era importante el discernimiento? Y ojo, que la base del discernimiento, ¿cuál era? La palabra de Dios. Yo a veces he oído muchas iglesias decir, nosotros somos bíblicos, somos fundamentalistas y somos bíblicos. Pero un creyente bíblico va a tomar decisiones, ¿qué? Bíblicas. Y va a reaccionar en su hogar y en su trabajo, ¿cómo? Bíblicamente. ¿O no? Porque a veces nos encanta afirmar cosas de la palabra de Dios que son lindas y son bellas, pero así como yo las afirmo, también debo, ¿qué? Vivirlas en mi vida. Cada día las escrituras para ver si estas cosas eran, ¿qué? Así. El manual fue las escrituras. ¿Cuál fue el resultado? Tercer lugar, verso 12. ¿Cuál fue el resultado? Fíjate que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Los testimonios son lindos, alegran, bendicen, pero lo que convierte el alma, ¿qué es? La ley de Jehová es la que convierte el alma. Verso 12, conclusión. Así que creyeron, ¿qué? Muchos de ellos, muchos judíos y muchas mujeres griegas de distinción. ¿Y qué más? Y no pocos hombres. Es decir, que los bereanos tuvieron una muy buena actitud frente a la palabra de Dios. Ellos aplicaron disposición, aplicaron diligencia y aplicaron también discernimiento. Y el resultado fue que muchos de ellos, ¿qué? Creyeron. En otras palabras, fueron, ¿qué? Salvos. Una presentación del Evangelio confuso trae una decisión que es también, ¿qué? Difusa. De esta forma vinieron a ser parte del cuerpo de Cristo creyentes. Los resultados a la palabra, pero, versos 13 y 14. Donde Dios obra, donde Dios está trabajando, ¿quién también lo hace? Satanás. ¿Y Satanás qué hace? Se opone al ministerio de la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica, es decir, ese grupito que estaba celoso de Pablo porque les estaba robando la gente del chiringuito, de la sinagoga, de su lugar, se los estaba llevando y estaban recibiendo el Evangelio. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, ¿por quién? Mira, el problema que ellos tienen es ¿con quién? Con Pablo, porque él es el vocero principal. Las noticias de la buena recepción del Evangelio en Berea llegaron a Tesalónica. Recuerda, son 65 kilómetros, un par de días caminando. Que la palabra está llevando personas y que hay gozo y que gente está cambiando. Y el odio de los rabiosos judíos que estaban en Tesalónica les llevó ¿a qué? A hacer el mismo sacrificio. Porque hicieron un sacrificio. Para ir y qué? Oponerse. ¿Te das cuenta que la actitud que ellos tienen? Fueron allá, viajaron, y también de la misma forma que lo habían hecho antes en Tesalónica, alborotaron a las multitudes. Seguramente estos judíos de Tesalónica se sentían muy confiados debido a lo que habían logrado con el propósito de expulsar a Pablo de Tesalónica. Y ya creyeron que con lo que habían hecho, Pablo estaba intimidado. En Hechos capítulo 20, Pablo dice que él no tiene temor de perder su vida de nada. Lo único que él quiere es acabar su carrera con gozo, cumplir con lo que el Señor le había llamado. Es evidente que ellos llegan allá y producen nuevamente los mismos conflictos, agitan a la gente, afectan a los creyentes. Los cristianos estaban creciendo, conociendo al Señor, y viene este grupo ¿para qué? Para atemorizarles, afrentarles. Verso 14, ¿qué ocurre? Pero inmediatamente los hermanos, ¿qué hicieron? Enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Lo ponen en el mar, obviamente rumbo hacia ¿a dónde?
hacia Atenas. Ya la obra, el trabajo, y fíjate, pensaba yo un poco, este grupo celoso, ¿qué quería impedir? ¿Qué querían impedir? Que Pablo predicara. ¿Qué lograron? Que Pablo más predicara. Porque en vez de pasar mucho tiempo en Tesalónica, estuvo que estar, ¿qué? Casi 4 semanas, predica y luego ¿qué? Tiene que irse. Y al irse, ¿qué vuelve a hacer? Ahora están en Berea para callar a Pablo. Los hermanos, ¿qué hacen? Sacan a Pablo y ¿qué va a seguir haciendo Pablo? ¿Ah? Entonces le ayudaron a Pablo a ¿qué? A seguir viajando y predicando el evangelio. Y dice el texto, pero inmediatamente los hermanos, verso 14, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo, ¿qué hicieron? Se quedaron allí un par de días más, afirmando, porque el problema no era con Silas ni con Timoteo, el problema era ¿con quién? Con Pablo. Pablo es el problema, y lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, y cuando Pablo escribe algunas de las cartas. Terminemos. Pablo se va a Atenas, y en Atenas va a ser otra odisea más, y casi el tema de la próxima semana es cómo predicarle a un idólatra. Cómo predicarle a un idólatra. Terminemos en una aplicación final. Todo creyente debe apreciar las Escrituras ¿con qué? Con el corazón. Todo creyente debe apropiar las Escrituras ¿a dónde? A la mente. Y todo creyente debe aplicar las Escrituras ¿a dónde? A la voluntad. La aprecio con el corazón, la apropio en mi mente y la aplico ¿a dónde? A mi voluntad. Esa es la actitud. Los hermanos de Berea hasta el día de hoy se convierten en un ejemplo de cuál debe ser la actitud frente a la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debemos apreciar la palabra de Dios, debemos apropiarnos de la palabra de Dios, pero debemos también ¿qué? Aplicar la palabra de Dios. Nosotros decimos, esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy se me dirá la palabra de Dios. Y con humildad confieso, mi mente está atenta, mi corazón está dispuesto y con tu ayuda no volveré a ser el mismo. ¿Por qué? Porque hoy hablarás a mi vida. Yo he oído a creyentes decir, lamentablemente la palabra de Dios no cambia a las personas. Si yo creyera que la palabra de Dios no cambia, ¿para qué predicar la palabra de Dios? Pregunta, ¿usted cree que la palabra de Dios cambia? ¿Ha cambiado su vida? Del estudio de hoy, ¿vamos a hacer un poquito más diferente? ¿Vamos a prestar más atención a la palabra? ¿Más disposición? Y si hoy Dios nos dice, eso es lo que tienes que corregir, ¿qué debemos hacer? ¿Se va a perder usted oportunidades donde la iglesia enseñe la palabra de Dios? ¿O va a venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Vamos a venir? Amén. Esa sería aplicar personalmente ¿qué? La palabra de Dios a nuestras vidas. Que el Señor añada su bendición. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado y la oportunidad que nos concedes de poder tener este tiempo de estudio de tu palabra. Te agradezco por mis hermanos y hermanas. Oro también por aquellos que nos están oyendo o aquellos que nos verán en algún momento. Que estas palabras de ánimo, este ejemplo de esta iglesia, de este grupo de hombres, esta congregación, de estos bereanos, esa actitud que ellos tuvieron hacia el ministerio de la palabra, no sencillamente oírla, sino que ellos aplicaron disposición, aplicaron diligencia y aplicaron también discernimiento y le dieron la bienvenida, sea también nuestra actitud en nuestros corazones. Añade tu bendición al ministerio de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.